Bienvenidos un día más a 10 gigas, mi nombre es Izar y hoy espero resolver una duda que tiene mucha gente, y es ¿qué equipo me compro? ¿Qué ordenador me compro? No tengo ni idea de tecnología o entiendo un poquito, pero no sé cómo elegir. Vale, pues en ese caso vamos a afrontarlo de dos maneras, lo que sería la parte exterior o la forma del equipo y luego ya entraremos al interior o componentes. La parte exterior, digamos que yo lo he separado en tres categorías. Tendríamos el formato torre, el clásico, el más confiable, el que todo el mundo conoce, con su caja, luego ya sus cables saliendo a cada componente. Ese sería un primer ejemplo. El segundo serían los ordenadores portátiles, que quizás sea ahora lo que más se demande por la cantidad de estudiantes que hay, porque ya en todo, hasta los colegios en primaria se usa. Y como tercera opción y más nicho, realmente no lo usa mucha gente, pero es interesante que lo sepáis, son los mini PCs o los all-in-one, los todo en uno. ¿Vale? Son equipos quizá un poquito más especializados, tamaño más reducido, con sus ventajas y sus inconvenientes. Respecto a la torre, vamos a ir viendo cómo sería, lo que sería una caja de torre, la clásica, con sus componentes. Principales ventajas, es la más personalizable. Si quizá no sea la mejor para un usuario iniciado, para un usuario intermedio que sepa qué es lo que quiere, es la mejor opción porque es el que te deja elegir cualquier componente siempre y cuando entre dentro de la caja, obviamente. También el que mejor tiene relación, precio y rendimiento, porque si bien podemos encontrar equipos como portátiles o all-in-one que se asemejan mucho en precio a su equivalente en torre, la realidad es que al meterlo en un lugar tan reducido tenemos que sacrificar un poquito de potencia, ya que no tenemos la misma facilidad de extraer el calor que genera cualquier componente electrónico. Otras opciones son básicamente eso, la mejoría en rendimiento a base de extracción en calor, y otra cosa muy importante, sobre todo para empresas, es la facilidad de reparación. Los portátiles, muchos componentes van incluidos en la placa, no se pueden extraer o son procesos muy costosos, mientras que en la torre cualquier componente que es extraíble, se puede elegir qué instalar, qué reparar. En un portátil, por ejemplo, el procesador suele ir desde hace ya muchos años soldado a placa, la memoria RAM se puede dar el caso que vaya también soldada a placa, aunque luego tenemos unos puertos de expansión, y sería quizás la mejor opción en tema de reparabilidad. Por contra, tiene quizá el equipo que más espacio ocupa. Si tenemos poco espacio no sería la mejor opción, y lo que interesa a mucha gente es la cantidad de cables que tiene. Al final, desde la torre sale un cable a cada componente prácticamente, aunque tengamos hoy en día opciones como los teclados y ratones inalámbricos, el cable es la opción más extendida. Entonces tenemos un cable a la pantalla, un cable al ratón, un cable a la impresora, cable al teclado, cables por todos lados, que eso a la mayoría de familias pues tampoco les gusta. Otra opción sería el portátil. Una opción bastante más recogida, porque ya de por sí tenemos el ordenador, la pantalla, teclado y un ratón táctil, que si bien a la gente le cuesta utilizarlo, es una opción que está ahí. Todo en uno, que quizás robe un poquito el nombre a los all-in-one, todo en uno, pero la principal ventaja es la portabilidad, el poder llevárnoslo de un sitio a otro. Somos un estudiante, vamos de la casa de los padres a nuestro piso de estudiante, a la universidad, a la biblioteca. Su principal ventaja es la movilidad. Por contraposición, tenemos un pequeño problema, y es que no hay tanta personalización como en la torre. Normalmente los fabricantes suelen sacar un montón de modelos de portátiles, pero no siempre nos encaja en nuestros gustos, ya sea por color, aunque sea la menor de las importancias, a la gente le puede gustar un color u otro. Quizá algo más importante, aunque también superfluo para la mayoría de la gente, es el teclado, la ubicación del teclado, que sea un enter vertical u horizontal, que las teclas, las flechas, los cursores de movimiento ocupen una altura en lugar de dos, haciendo que las flechas superior e inferior sean muy reducidas y muy incómodas a la hora de trabajar. Y otra cosa que se está haciendo en muchos portátiles, no ya en tamaños reducidos como 14 pulgadas, sino incluso en 15,6 pulgadas, que es la eliminación del teclado numérico.
el formato calculadora para facilitarlo a las personas. Digamos, la mayoría de gente no lo usa, pero sobre todo en contabilidad y estudio, el tema de tener un teclado tipo calculadora es muy cómodo para trabajar. Y el tercer grupo sería los tamaños reducidos, el mini PC y el All-in-One. El All-in-One es como si cogiésemos un portátil, le quitamos el teclado, lo plegamos y tendríamos la pantalla y el ordenador por detrás. ¿Dónde viene muy bien un All-in-One? Pues por ejemplo en una recepción de una empresa, digamos tenemos una cantidad de cables bastante reducida, lo tenemos todo visible, no tenemos el ordenador escondido en un armario. Es un motivo importante a la hora de, como ya he mencionado, la ventilación, la extracción en calor, que ponemos un ordenador en un espacio muy reducido, el espacio se calienta y el equipo pierde la capacidad de extraer el calor, con lo cual el rendimiento puede decrecer o incluso llegar a casos extremos, apagarse o romperse. Respecto al mini PC, es una opción muy parecida al All-in-One, pero es más personalizable. Si digamos que estaría a medio camino entre una torre grande y el All-in-One. Tenemos un espacio reducido, cierta limitación, pero personalización, y también tenemos la opción de ponerle una pantalla de más calidad, unos altavoces de más calidad, que si bien al otro también tenemos la opción de poner los altavoces, la pantalla podríamos poner una supletoria, pero no cambiarla, porque realmente hay mucha gente que le gusta una pantalla o muy grande o con cierta definición, y los All-in-One pues normalmente en un precio reducido las pantallas son bastante limitadas, 60 Hz, 5 milisegundos de latencia, que si bien a la mayoría de gente no entenderá de qué estoy hablando, hay gente más especializada que sí les gusta tener una pantalla de más calidad. Principalmente para oficina no se va a notar mucho, pero uno de los motivos de la causa de la fatiga visual son pantallas de mala calidad. Vale, tendríamos en principio un resumen, que sería un equipo torre clásica de toda la vida, la mejor de las opciones a la hora de cualquier empresa, uso básico por tema de reparabilidad principalmente. El portátil si nos vamos a mover mucho, el trabajo, casa, oficina, cualquier sitio, estudio, la movilidad es el punto fuerte del portátil, y ya pues los mini PC y All-in-One sería principalmente estética. Y visto la parte de exteriores, vamos a centrarnos un poquito en los componentes. Vamos a empezar por el procesador o la CPU, que sería, digamos, la potencia bruta. Muchas veces mencionamos características del procesador a las familias, pero realmente, como alguien que no entiende, pues le está sonando a chino. Yo simplemente os quiero hacer un pequeño acercamiento a los datos que me parecen más interesantes, como por ejemplo sería la nomenclatura, el nombre, la familia. Normalmente para uso doméstico vamos a separarlos en procesadores más básicos como serían los Celeron, en el caso de Intel. AMD tendríamos los E1, los A6, bueno, hay mucha variedad, que si bien no lo recomiendo por su potencia reducida, hay gente que prefiere ahorrar un poquito más. Los menciono simplemente, pero yo no los recomiendo. La gama de entrada a hora de trabajo, de estudio, un procesador ya con un rendimiento más que aceptable, sería en la versión Intel un i3 y en la versión AMD un Ryzen 3. Son procesadores que si bien son básicos, tienen ya un rendimiento bastante aceptable. El siguiente salto serían los i5 o Ryzen 5. Son procesadores ya bastante más sueltos, con una potencia mayor, que si bien para uso doméstico, uso ofimática, estudios, una oficina, que principalmente va a usar programas de ofimática, va a usar navegador, no va a usar software especializado, no van a necesitar esa potencia. Pero tenemos que pensar que a día de hoy los sistemas operativos son sistemas en continua actualización, con lo cual lo que hoy tenemos una potencia bastante limitada, si cualquier parche mete carga en el sistema operativo o reduce la potencia del procesador, nos vamos a ver bastante limitados con un i3 o un Ryzen 3, mientras que con el i5 o el Ryzen 5 vamos a tener ya una potencia más suelta, vamos a tener potencia de sobra, y en caso de que nos pille una actualización no nos vamos a ver tan afectados.
En su versión más potente, digamos doméstica, serían los i7 o Ryzen 7, que en este caso normalmente no se suelen recomendar salvo para trabajo. Y fuera de estas tres familias, los i5 Ryzen 5, los i3 Ryzen 3 y los i7 Ryzen 7, que por nomenclatura, por número, vais a ver cuál es más potente, tendríamos procesadores más especializados que no sería lo recomendable buscar a nivel doméstico, como pueden ser los nuevos Intel Core Ultra o pueden ser los i9 y Ryzen 9. Son procesadores con mucha potencia orientados a trabajos que realmente lo requieran, porque no todos los trabajos lo requieren. Por poner un ejemplo, tendríamos el caso de 2018, si no me falla la memoria, tuvimos unas vulnerabilidades, Spectre y Meltdown. Esas dos vulnerabilidades afectaron a Intel y una afectó a los procesadores AMD, los Ryzen. Bueno, los Ryzen, cualquier procesador. Principalmente hemos mencionado los i3 como los Intel y los Ryzen como los AMD. Pues afectó de manera bastante similar. Y en ambos casos tuvieron que limitar la potencia en búsqueda de limitar ese exploit, esa vulnerabilidad para que no nos hubiésemos afectado. En caso de la gente que tenía un procesador, un Celeron, se vio bastante afectada porque ya es un procesador bastante limitado. Si encima le quitas potencia, pues realmente tenemos un ordenador que estamos más tiempo esperando a que el ordenador responda que el que estamos nosotros trabajando. Otro caso que podemos tener un ejemplo de bajada de rendimiento, pues los sistemas operativos están continuamente actualizándose con funcionalidades y hoy en día estamos viendo bastante el acercamiento de las IAs, las inteligencias artificiales, que al final es un motor que normalmente se suele ver a nivel online. Nosotros accedemos a un servidor que es el que corre las IAs, pero están introduciendo versiones más reducidas en equipos como pueden ser los móviles o los PCs, más que nada, más para uso nuestro no sería tan interesante, sino como para el rendimiento, como suele hacer Microsoft con su Windows, que es utilizar parte de la memoria RAM, la reserva, y esa reserva la utiliza para programas que solemos abrir con frecuencia, de manera que si bien no están abiertos, se quedan como en un segundo plano para que en caso de que nosotros lo necesitemos, abra más rápidamente. Es decir, sería adelantarse a nosotros para acelerar el rendimiento del equipo, que eso normalmente se suele hacer cuando sobra la memoria RAM, aunque en ocasiones se puede dar fallos. Hablando de memoria RAM, tendríamos, por ejemplo, sería algo así como un intermediario entre nuestros discos duros, que los mencionaremos más adelante, y el procesador. Los discos duros son memorias más lentas que la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria mucho más rápida, también es mucho más cara y tiene una particularidad, que es volátil. No se mantiene la memoria una vez apaguemos el equipo, con lo cual no la podríamos plantear en un caso de decir vamos sobrados de presupuesto, vamos a poner mucha memoria RAM, porque son funcionalidades distintas. ¿Qué quiero que sepáis de la memoria RAM? Hay muchos elementos, como pueden ser los megahercios, puede ser la latencia, que a nivel doméstico no son útiles. O por ejemplo el modelo, si es una SODIMM, si es una DIMM, que eso simplemente cambian entre un formato de torre o formato portátil. La generación, si es una DDR, si es una DDR3, eso realmente solamente nos va a interesar en caso de necesitar repararlo, cambiar, ampliar. Normalmente cuando vamos a comprar no tenemos esa numeración o se nos da en la ficha técnica, no suelen ser datos que suelen estar en la hoja reducida. ¿Qué es lo que sí tenemos que saber? Los gigas, la medida digamos más estándar de almacenamiento. Que tenga 4 gigas, que tenga 8 gigas. Mi recomendación es que para uso básico, estudios y demás, tenga mínimo 8 gigas. 4 gigas es lo que recomiendan para funcionar con Windows 10, que ya por cierto está a punto de desaparecer el mantenimiento, vamos a poder seguir usándolo. Windows 11 ya están recomendando 8 GB, por lo que he mencionado, cada 2×3 se están metiendo funcionalidades nuevas, entonces los sistemas se vuelven más pesados y necesitan más componentes para funcionar. 16 GB, el siguiente salto, ¿a dónde nos iríamos? Ya a trabajos más profesionales, programas tipo vídeo y demás, que van a manejar muchos datos, que van a manejar, por ejemplo,
una gran cantidad de pestañas. Si tenemos que estar mirando en una tienda, solemos mirar mucha la ficha de la hoja de pedidos. Tenemos también abierto por otro lado las redes sociales para hacer publicaciones, tenemos por otro lado el proveedor para hacer los pedidos. En ese caso sí nos interesaría quizás más dar el salto a los 16 gigas. Por ahí encima de 16 gigas ya no iríamos a trabajo muy especializado, no cualquier trabajo, y gaming, ¿vale? Respecto a la memoria RAM, pues pocas cosas más se pueden mencionar a nivel de usuario. Y el siguiente salto nos iríamos al disco duro. El disco duro, que es donde guardamos nuestras cosas, guardamos el sistema operativo, programas, y nuestras imágenes, nuestras fotos, documentos. Lo principal a saber, obviamente, son los gigas, la capacidad. A más capacidad podremos guardar más cosas, eso es lo más simple. Ya recomendable sería difícil, porque eso ya es más personal. Hay gente que saca fotos, como en el uso del móvil, saca fotos y las borra, solamente se queda con las suyas, las que quiere. Otra gente acumula y acumula. Aquí es más difícil recomendar una cosa o la otra. Sí os voy a decir que para uso básico, por ejemplo, podremos coger los discos duros de 256 gigas. Para estudios ya nos iríamos a 512 gigas o 1000 gigas, 1 tera, nos iríamos ya a algo más grande. Otra cosa muy interesante que tenemos que saber es el tipo de disco duro, porque si bien en el formato portátil ya prácticamente la totalidad de equipos nuevos que se venden suelen venir con unidades sólidas, siempre tenemos que fijarnos en el tipo de disco duro que está montando nuestro equipo, porque a grandes rasgos tendríamos los discos duros mecánicos, que son la clásica cafetera, unidades con discos girando a grandes velocidades donde se guardan los datos, una, digamos, persistencia de datos mejor que en un disco sólido, pero por contra tenemos que son más lentos. Un disco sólido, la versión más económica de discos sólidos siempre va a ser más rápida que un disco mecánico. Entonces, para uso, lo más recomendable es disco sólido. Para almacenar datos, si bien la tecnología disco sólido tiene funcionalidades que deberían ayudarnos a mantener la persistencia de esos datos, no es la que yo más recomiendo. Para almacenaje de datos, disco mecánico, y para el uso del sistema, disco sólido. En discos sólidos tenemos bastante variedad, como podrían ser los discos de 2,5, tamaño de 2,5 son los más clásicos, que ya lo tenían de por sí los portátiles, y en los últimos años se están extendiendo muchos formatos como MSATA o M2 SATA, siendo MSATA quizás más residual, una tecnología a salto entre el disco de 2,5 pulgadas y los M2 SATA, que sí ya de por sí se están extendiendo bastante. Discos duros con velocidades endiabladas que realmente no las solemos aprovechar, porque tenemos siempre el elemento cadena. El elemento cadena es que todos los eslabones de la cadena tienen que tener un rendimiento similar, o el rendimiento más inferior tiene que ser el que nosotros necesitemos, porque al final es como una tubería. Si ponemos una reducción, por mucho que pongamos una tubería más ancha detrás, la reducción va a limitar el caudal de agua. Pues en este caso es el mismo. Necesitamos componentes que acepten esa velocidad. Los M2 SATA pues tienen velocidades que normalmente la mayoría de software no aprovechan, pero es interesante tenerlos porque tienen un rendimiento muy superior al de los demás. Normalmente los discos mecánicos se suelen andar entre los 60 y 90 megas de velocidad por segundo de lectura. En formato 2,5 pulgadas los discos sólidos suelen rondar entre los 400 y 550 megas. Los básicos en M2 SATA ya teníamos más de 1 giga de velocidad, y estamos tratando de discos duros que ahora mismo pues son capaces de alcanzar los 9 gigas de velocidad por segundo, que realmente esos son equipos muy especializados, pero ya de por sí los básicos ya rondan los 2500, 3000 megas, o sea 2,5 gigas, 3 gigas, que es una velocidad mucho mayor de la que vamos a aprovechar en un equipo y con un rendimiento más que aceptable. Por menciones interesantes, en formato torre, me gustaría mencionar también la placa base. La placa base, que como su nombre indica, es la base, es la masa de la pizza donde todo encaja.
y lo que hace de comunicación entre los distintos componentes. El procesador, por poner un ejemplo, va directamente en la placa. La memoria RAM también va directamente en la placa, haciendo una comunicación más directa y más rápida. Los discos duros, depende del formato, 3,5 pulgadas, 2,5 pulgadas, eso van directamente por cable. Sin embargo, los M2 SATA ya tienen su puerto conectado a placa, digamos que es donde va todo. Toda la comunicación del equipo, a grandes rasgos, pasa por la placa base. Entonces, no es un componente que se suele fijar mucho, pero es un componente al cual hay que tenerle un poco de visión. Por poner otro ejemplo que es muy interesante en las placas base, es saber los puertos de expansión que vamos a tener. La mayoría de ordenadores a día de hoy se buscan en cajas más reducidas, un formato oficina, que deja un poquito en desuso para las oficinas las cajas más grandes, porque no necesitan tantos componentes, pero un ordenador de taller, un ordenador de trabajo más especializado puede necesitar conexiones más expertas, puertos serie, puertos paralelos, que ya de por sí en la placa moderna ya no vienen, porque están prácticamente en desuso. Pues eso los podemos ampliar en nuestro ordenador moderno a base de una tarjeta de expansión en los puertos inferiores, que sería la parte trasera de la caja. Otras cosas importantes es saber la cantidad de USBs, porque hoy en día en una casa normalmente no se utilizan tantos. Tenemos, por ejemplo, el único receptor de un ratón y teclado Bluetooth. Con ese puerto USB ya tendríamos ocupados el ratón y el teclado. Sin embargo, en otras casas pues tienes ya la impresora, tienes teclado y ratón, ya van 3 puertos. Puedes tener los altavoces, porque hemos mencionado que las pantallas pueden tener altavoces, pero si bien no son de la mayor calidad posible, que ya tenemos 4 puertos USB, que es el mínimo que suelen tener en la parte trasera. Luego también tenemos los puertos delanteros de la caja, pero ya habéis visto que se consumen rápidamente, porque al final USB es un puerto universal y la gran mayoría de dispositivos a día a día lo usa, como por ejemplo los pendrive. Discos duros externos son puertos USB. Más cosas interesantes, pues estaríamos hablando de la fuente de alimentación, que es lo que le da la corriente a un equipo. Normalmente un ordenador de casa no tiene un gran consumo, pero ordenadores de trabajo donde trabajan con gráficos, ordenadores de laboratorio que tienen programas que hacen una gran cantidad de cálculos, necesitan equipos más potentes. Y claro, necesitamos como tal equipar un componente con un rendimiento mayor, que sea capaz de gestionar una cantidad de corriente mayor. Si estamos montando una fuente de alimentación mala en un equipo muy potente, sería el equivalente que mucha gente va a entender, que sería comprarse un Mercedes o un BMW y echarle gasoil rojo, echarle combustible que no va con ese vehículo. Entonces realmente no estamos aprovechando el equipo, o incluso puede llegar el caso que no encienda o dañe los componentes. Es una de las partes más importantes para mí del equipo, ya que una mala fuente de alimentación te puede arruinar un ordenador de mucho presupuesto. Hablando de puertos, hemos mencionado las placas base de las torres, pero tampoco podemos dejar atrás equipos como los portátiles, los mini PCs o los All-in-One, no solamente por los USB, sino, por poner un ejemplo, el puerto HDMI, que sería un puerto de vídeo. Si bien todavía se suelen montar en los portátiles, cada 2x3 se está viendo que cada vez menos portátiles llevan ese componente. Igual que pasa con el puerto Ethernet, el puerto de cable de internet. Normalmente todo el mundo tiene Wi-Fi, pero en algunos casos nos puede hacer falta el puerto Ethernet, que sería para internet por cable, y si bien no es estrictamente necesario, porque hay adaptadores que curiosamente van a puertos USB. Ya estamos reduciendo otra vez el puerto USB disponible del equipo. Muy importante fijarse en los puertos de vídeo, puertos de audio, en los puertos USB. Hay puertos más especializados, pero la mayoría de gente son los que usa. Más importante sería eso. También tenemos que tener en cuenta
una cosa, que es el flujo de aire, que en este caso tendríamos que verlo en todos los equipos, ya sea torre, sea mini PC, sea portátil o sea all-in-one. Al final, el componente eléctrico va a estar generando calor por la propia degradación de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasa si cogemos un portátil y nos vamos a la cama, lo ponemos o al sofá, nos vamos a las sayas de la mesa, un material bastante blando que va a permitir que se moldee y se acomode el portátil? ¿Cuál es ese problema? Te va a tapar las rejillas de respiración. Pues, bueno, Izar, no hay ningún problema, mi portátil tiene un lateral y un superior. Pues realmente ahí está el hecho del flujo de trabajo, el flujo de aire del trabajo del portátil, que sería una entrada de aire frío y una salida de aire caliente. Si bien le estás impidiendo o que entre el aire frío o que salga el aire caliente, el calor se va a acumular, no va a tener la capacidad de extraer ese calor del material electrónico, y al final el equipo, por protección, normalmente se va a apagar, o en casos más extremos se puede llegar a dañar. Cosas más importantes a tener en cuenta sería la pantalla. La pantalla normalmente, incluso en portátiles, no es un componente que se suele mencionar, pero también tiene sus características. Hay muchos elementos, como puede ser la tasa de refresco, que sería, por decirlo así, las veces que cambia la imagen y la propia pantalla. Una tasa de refresco muy baja va a hacer que veamos como una especie de pasada por la imagen, que va a ser muy incómoda para la vista. Si todavía tenéis la suerte de encontrar algún monitor antiguo, los monitores de tubo, si lo enchufáis a un equipo moderno, vais a ver que la imagen, nos hemos acostumbrado ya, pero realmente la imagen era muy mala. Era muy mala por eso mismo, porque aunque por propia costumbre no veamos las pasadas, hay una especie de pasada por la imagen que nos está fatigando la vista. Otra cosa a tener en cuenta en las pantallas sería, por ejemplo, la latencia, que sería el retraso desde que el ordenador envía la imagen hasta que la pantalla te lo muestra. Normalmente es más importante a nivel de gaming, de videojuegos, pero también a nivel de trabajo, porque si bien la mayoría de pantallas a día de hoy son de cable, en algunos casos, sobre todo por trabajo, suelen funcionar con pantallas inalámbricas, que, como ya sabemos, la comunicación por aire es un poquito más lenta que la comunicación por cable. Para ver una película, una serie, nos va a dar igual, pero si estamos trabajando y hay un retraso desde el movimiento del ratón a que lo vemos en pantalla, va a hacer el trabajo bastante incómodo, porque vamos a parar el ratón antes de tiempo y el ratón va a continuar, no vamos a controlar muy bien dónde estamos trabajando. También podemos ver que en las pantallas tenemos altavoces. Habría que ver la ubicación, si está debajo, si está detrás, porque si bien delante en las pantallas antiguas lo teníamos, por estética a día de hoy no se da el caso. O están debajo o están detrás, haciendo que la calidad del audio sea muy inferior, especialmente si están detrás. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a tener una especie de reverberación, porque al final no nos está llegando el audio limpio, nos está llegando como un rebote, un eco del audio. Entonces es un elemento a tener en cuenta también de si queremos una pantalla con altavoces, la ubicación, la potencia y la calidad de este audio. Aunque normalmente, si vamos buscando calidad, no vamos a buscar una pantalla con altavoces, vamos a buscar unos altavoces externos. El tema del trabajo, el que sea, por ejemplo, abatible, el poder colocarlo en una posición correcta, el poder regularlo en altura, que normalmente en las oficinas, pues según nuestra posición a la hora de escribir, si estamos más altos, si estamos más bajos, va a ser bastante incómodo trabajar con una posición alta y una pantalla bastante baja. Entonces el regulable de altura también sería interesante. Si vamos a poner esa pantalla en vertical o horizontal, la mayoría de pantallas son horizontales, pero son compatibles con la posición en vertical, que dependiendo de qué trabajo tengamos puede llegar a ser incluso más útil que la versión horizontal de la pantalla. La tecnología de la pantalla, hay paneles que tendríamos, por ejemplo, el más básico sería el TN, podemos encontrar a día de hoy sobre todo en tablets muy económicas. Podemos ver cómo
En cuanto no estamos completamente rectos de la pantalla, vemos como si fuera una especie de filtro de privacidad. La imagen como se oscurece, no podemos verla bien. Luego tenemos paneles ya que van mejorando en calidad, como por ser los VA, los IPS, los LED, que son ahora mismo los que están vendiéndose bastante, en temas sobre todo de gaming o gente que busca una pantalla de muy buena calidad. Sobre todo si vais a trabajar con más gente en la mesa, porque normalmente cuando estamos trabajando de manera directa, estamos trabajando rectos, no estamos cambiando de posición, nos estamos desplazando de izquierda a derecha. No suele ser un elemento a tener en cuenta, pero podría ser interesante, porque sobre todo si trabajamos con imagen, aunque no se oscurezca la pantalla como en paneles más económicos, como podría ser los TN, sí es verdad que los colores cambian. Entonces, por ejemplo, un fotógrafo no va a buscar un panel, un TN, un VA, va a buscar un IPS como poco, quizá un panel LED con más calidad. Hemos mencionado también el campo de visión, que si vamos a estar trabajando con compañeros, el tema de no tener que estar moviendo continuamente la pantalla porque tenga una visión en mayor calidad en una posición más desplazada, no tanto en el centro. Y básicamente serían lo que venía a comentaros acerca de los equipos. Hay más elementos a tener en cuenta, como incluso dentro de los componentes hay cosas que no os he mencionado, pero creo que eso ya iría orientado a un público más especializado, que busca algo más técnico en temas de usuario doméstico, oficina pequeña, un trabajo básico, ofimática, que no es trabajo técnico, como puede ser una arquitectura, como puede ser un estudio de diseño. Creo que he mencionado lo más importante de tener en cuenta. Con esto ya poco más tengo que comentaros. Simplemente os dejo con otros de mis compañeros en futuros programas y espero que nos veamos de nuevo. Mi nombre es César y buenas noches.